¿Cuántas decisiones has dejado de tomar por miedo? ¿Cuántas noches te has quedado despierto imaginando lo peor, cosas que ni siquiera han pasado? Ese nudo en el estómago, esa voz que te dice, no vas a poder, esa parálisis que te detiene justo cuando estás a punto de dar el paso. Tú sabes de qué estoy hablando, y quiero que sepas algo antes de que sigas escuchando. Sentir miedo no te hace débil, no te hace mal cristiano, no te descalifica. Pero hay algo que Jesús hizo que cambia completamente la forma en que puedes enfrentar ese miedo. En el momento de mayor presión de su vida terrenal, cuando Satanás lo atacó en el desierto después de 40 días sin comer, Jesús no usó su poder divino. No llamó a los ángeles, no hizo un milagro, abrió su boca y dijo 2 palabras que destruyeron el ataque: escrito está. En Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y 10, leemos que Jesús respondió 3 veces con la escritura: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 ataques diferentes, 3 versículos diferentes, 3 victorias. Y ese mismo método está disponible para ti hoy. En este mensaje vas a descubrir cómo el miedo opera con un patrón predecible, cómo Jesús lo desactivó con precisión y cómo tú puedes empuñar esa misma espada contra cada temor que te paraliza. Pero antes de comenzar, pon tu mano sobre tu pecho y declara conmigo en los comentarios: hoy desenfundo la espada de la palabra y declaro, mi miedo no tiene autoridad sobre mi vida. Escrito está. Ahora sí, comencemos. Número 1. El miedo tiene nombre, pero tú no lo has confrontado. Hay miedos que no gritan, pero gobiernan. No siempre llegan como un pensamiento claro. A veces se sienten como una presión en el pecho, como una inquietud que te acompaña desde que abres los ojos hasta que intentas dormir. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera sabes cómo explicarlo. Solo dices, me siento mal, algo me pesa, tengo una angustia rara. Pero hoy Dios quiere llevarte a un lugar de verdad, porque el miedo que no se nombra crece en la oscuridad. Y una de las primeras formas en que Jesús nos enseñó a vencer no fue fingiendo que nada pasaba, sino enfrentando con precisión aquello que venía a atacarlo. David no escondió su temor delante de Dios. Él dijo en el Salmo 56, del 3 al 4, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Mira el orden de esas palabras. Primero reconoció, en el día que temo. No negó la batalla. No aparentó una fortaleza falsa. No se vistió de religiosidad para impresionar a nadie. Fue honesto. Y después de esa honestidad vino la fe. Eso es profundo, porque mucha gente quiere declarar confianza sin antes admitir lo que le duele. Pero el reino de Dios no se edifica sobre máscaras, se edifica sobre verdad. Quizá tú has dicho muchas veces, tengo miedo, pero nunca te has detenido a preguntarte, ¿miedo a qué exactamente? Porque una cosa es decir tengo miedo y otra muy distinta es reconocer, tengo miedo de perder a mi familia, tengo miedo de que mi hijo se pierda, tengo miedo de fracasar, tengo miedo de no salir adelante, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de quedarme solo. Cuando el miedo sigue siendo una niebla, parece inmenso, pero cuando lo nombras, comienza a perder parte de su dominio. Incluso la propia observación humana ha descubierto que cuando una emoción se verbaliza con claridad, su intensidad disminuye, como si al ponerle nombre se le quitara parte de su fuerza. Y eso no sorprende, porque Dios diseñó tu interior para que la verdad dicha en su presencia rompa el poder de la mentira escondida. Hay personas que llevan años peleando con una ansiedad difusa, sin darse cuenta de que en el fondo hay un temor específico no confrontado. Han aprendido a distraerse, a ocuparse, a sonreír, a seguir funcionando. Pero el miedo que ignoras no desaparece, solo se esconde más adentro.
se muda al sótano del alma y desde allí comienza a tomar decisiones por ti. Te hace posponer, callar, retroceder, controlar todo, imaginar catástrofes, desconfiar, agotarte. Y lo peor es que llega un momento en que ya no sabes si esa voz es prudencia o esclavitud. Por eso, hoy el Señor te hace una pregunta pastoral, íntima, sin condenación. Hijo, hija, ¿a qué exactamente le tienes miedo? No lo que deberías sentir, no la respuesta correcta, lo que realmente sientes. Jesús nos dejó un método santo y preciso. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió de forma vaga, no soltó frases generales, no habló desde la emoción del momento. Respondió con la palabra exacta para el ataque exacto. Cada escrito está fue una espada dirigida al punto correcto. Eso significa que el miedo no se vence solo con ganas de estar bien. Se vence con discernimiento, con verdad, con escritura viva. Si tu miedo tiene nombre, la respuesta de Dios también lo tiene. Si tu temor es al futuro, hay palabra para eso. Si tu temor es al fracaso, hay palabra para eso. Si tu temor es a perder, hay palabra para eso. El problema no es sentir miedo. El problema es seguir peleando batallas específicas con respuestas genéricas. Imagínate entrando en una habitación completamente oscura. Tu mente empieza a imaginar cosas, tu corazón se acelera, todo parece amenazante. Pero cuando enciendes la luz, descubres que aquello que parecía aterrador era solo una sombra mal interpretada. Así funciona el miedo. En la oscuridad de lo no dicho se multiplica. En la luz de la verdad se reduce. Nombrar tu miedo es encender esa lámpara, y la palabra de Dios es el interruptor. Por eso Lamentaciones 3:57 dice: «Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas». ¡Qué consuelo tan grande! Dios no se aleja cuando le dices la verdad de tu alma. Dios se acerca. Hoy necesitas hacer algo sencillo, pero profundamente valiente. Detente delante del Señor y dile con honestidad brutal: «Padre, hoy tengo miedo de esto». No adornes la frase, no la suavices para sonar espiritual. Nómbrala, escríbela si es necesario, llórala si hace falta, pero no la escondas más. Ese no será un acto de debilidad, será tu primera declaración de guerra, porque el miedo que se nombra pierde la mitad de su poder, y el miedo que se confronta con la palabra pierde su derecho a gobernarte. Dios te dice hoy: no tienes que fingir que eres fuerte para que yo te ame. Yo ya vi tus noches, ya conozco tus pensamientos, ya sé que te está robando la paz. Pero cuando me dices con claridad lo que te asusta, mi palabra puede entrar con precisión en esa herida. Dime qué te duele, y yo te mostraré con qué verdad vas a pelear. Hoy no estás siendo llamado a negar el miedo. Estás siendo llamado a ponerle nombre, a traerlo a la luz y a comenzar a destruirlo con la misma arma que Jesús te dejó, la palabra viva de Dios. Número 2. La anatomía del miedo. Cómo el temor secuestra tu mente. Hay momentos en los que el miedo no solo toca tus emociones, sino que parece adueñarse por completo de tu mente. De pronto, ya no puedes pensar con claridad. Lo único que ves es lo peor. Todo se nubla, todo se agranda, todo se vuelve urgente, amenazante y oscuro. Y si alguna vez te sentiste así, necesito decirte algo con firmeza y con amor. No estabas perdiendo la razón, ni estabas siendo una víctima de algo aleatorio. Estabas bajo un ataque con un patrón antiguo, preciso, repetido una y otra vez desde el principio. Y la buena noticia es esta: un patrón que se entiende también se puede romper. La palabra de Dios nos muestra que el miedo no ataca al azar. Tiene un manual de operaciones. Tiene una estrategia, tiene una anatomía espiritual y mental que se repite. Segunda de Corintios 10:5 dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Eso significa que la batalla del miedo comienza en el terreno de los pensamientos. El temor no necesita tocar primero tus circunstancias para dañarte. Le basta con levantar argumentos en tu mente, con sembrar interpretaciones falsas, con fabricar una realidad exagerada que te haga reaccionar como si ya hubieras sido derrotado. Y ese ataque casi siempre sigue 3 pasos. Primero aísla, luego magnifica, finalmente paraliza. Así operó en el Edén. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente se acercó a la mujer y empezó con una pregunta venenosa. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comenzó con una negación abierta. Comenzó sembrando distancia entre Eva y la verdad que Dios ya había hablado. Ese es el primer movimiento del miedo. Aislarte de la palabra, desconectarte de la voz de Dios, apartarte de la certeza que te protegía. El temor necesita dejarte solo con tus pensamientos para que empieces a escuchar más fuerte tu imaginación que la verdad del cielo. Después de aislarte, el miedo magnifica. Toma algo real, quizás pequeño, quizás incierto, y lo convierte en una montaña gigantesca. Lo que podría salir mal se agranda hasta llenar toda tu visión interior. Ya no ves la fidelidad de Dios, ya no ves salidas, ya no ves la ayuda del cielo. Solo ves peligro, solo ves pérdida, solo ves derrota. Eso también lo hizo Satanás cuando tentó a Jesús. Le mostró los reinos del mundo, agrandó la apariencia de poder, exageró la oferta, intentó hacer que la presión del momento pareciera más importante que la promesa eterna del Padre. El miedo siempre usa lentes de aumento para el problema y lentes de reducción para Dios. Y luego llega el tercer paso, la parálisis. Una vez que el miedo ya te aisló de la verdad y magnificó la amenaza, te convence de que no puedes hacer nada sano, o te congela por completo, o te empuja a actuar desde el pánico. En ambos casos gana terreno, porque el temor sabe que una persona confundida, apurada o inmóvil es mucho más fácil de controlar. Por eso hay momentos en los que sientes que no sabes qué hacer, pero tampoco puedes descansar. No avanzas con fe ni esperas con paz. Simplemente te quedas atrapado en medio de una presión mental que agota el alma. Y allí el miedo roba decisiones, roba sueño, roba gozo, roba enfoque, roba presente. El miedo te grita que no hay salida y sin embargo grita justamente porque teme que descubras que sí la hay. Si realmente estuvieras derrotado, no necesitaría presionarte tanto. Si no hubiera esperanza, no necesitaría hacer tanto ruido. La intensidad del miedo muchas veces revela que hay una puerta que él no quiere que veas. El temor levanta la voz porque quiere impedir que escuches la voz de Dios. Te habla fuerte porque sabe que, si logras ver con ojos espirituales, descubrirás que no estás solo, que no estás desprotegido y que no estás atrapado para siempre. El miedo se parece a un ladrón que entra a una casa y lo primero que hace es cortar la alarma. Esa alarma es tu conexión con la verdad, tu acceso inmediato a la palabra, tu sensibilidad a la presencia de Dios. Una vez que logra cortar esa línea, roba con tranquilidad. Te roba la paz, te roba la claridad, te roba la confianza, te roba la capacidad de disfrutar lo que tienes hoy. Pero aquí está la clave. Tú puedes reconectar la alarma, y el cable que la vuelve a activar se llama escrito está. Por eso Jesús no discutió con el temor desde emociones humanas. Respondió con la Escritura, volvió a conectar la verdad en medio del ataque, recuperó el terreno con la palabra viva de Dios. La próxima vez que sientas la oleada del miedo, detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿está intentando aislarme de la verdad? ¿Está magnificando el problema? ¿Está paralizándome? Solo identificar en qué paso va el ataque ya empieza a devolverte claridad. Porque cuando dejas de ser una víctima confundida y te conviertes en alguien que discierne, el miedo empieza a perder autoridad. Ya no te toma desprevenido.
Ya no te domina tan fácilmente. Ya no puede moverse en la oscuridad de lo inconsciente. Número 3. Jesús en el desierto. La masterclass contra el miedo. Imagina por un momento el silencio del desierto. No el silencio pacífico de una mañana tranquila, sino ese silencio inmenso que pesa, que quema, que expone. El sol cae con fuerza sobre la tierra seca, el viento levanta polvo. La garganta está áspera, el cuerpo se siente débil, y allí está Jesús, después de 40 días, cansado, hambriento, físicamente llevado al límite. Ese no fue un escenario cómodo, fue el campo de entrenamiento donde el Señor dejó al descubierto para siempre cómo se destruye el miedo cuando intenta tomar el control del alma. Porque el enemigo siempre busca atacar cuando te sientes más vulnerable, cuando tus fuerzas parecen pequeñas y cuando tu mente podría ser tentada a ceder. Y es justamente ahí donde aparece la voz de la tentación. No llega gritando desde el principio, llega con astucia, llega con una propuesta que parece lógica. Si eres hijo de Dios. Esa frase no solo buscaba provocar una acción, buscaba sembrar una duda, buscaba tocar identidad, necesidad y urgencia al mismo tiempo. Así opera también el miedo en tu vida. No siempre llega diciendo, voy a destruirte. A veces llega disfrazado de razonamiento, de prudencia exagerada, de pensamiento insistente, de una falsa protección. Te dice que no avances, que no obedezcas, que no confíes, que no des ese paso, que no sueltes el control. Y mientras parece cuidarte, en realidad te está encadenando. Pero mira a Jesús. Eso es lo glorioso. Él no respondió desde el impulso, no respondió desde el agotamiento, no respondió desde la emoción del momento. Respondió desde la palabra. Mateo 4 del 4, del 7 y del 10 nos muestra esa escena poderosa donde Jesús abre su boca y dice, escrito está. ¡Qué expresión tan santa! ¡Qué forma tan gloriosa de pelear! No dijo yo siento, no dijo yo creo, no dijo a mí me parece. Dijo, escrito está. Es decir, se paró sobre una verdad más alta que su sensación presente. Aunque tenía hambre, aunque estaba en debilidad física, aunque el enemigo presionaba, Jesús eligió la Escritura como su arma. El Hijo de Dios pudo haber respondido con poder visible, con autoridad inmediata, con gloria celestial. Pero no lo hizo así. Escogió pelear con la misma arma que hoy está disponible para ti, la palabra escrita de Dios. Eso significa que no estás desarmado frente al miedo, no estás condenado a improvisar cuando tu mente se llena de pensamientos oscuros, no estás obligado a retroceder cada vez que la ansiedad te visita. Jesús demostró que la Escritura no es solo lectura devocional, es espada, es defensa, es respuesta, es autoridad viva en la boca de un hijo que cree. Y observa algo más. Jesús no respondió de manera general, no citó cualquier versículo, no usó palabras vagas, respondió con precisión. Cuando el ataque fue hacia la necesidad, respondió con Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando el ataque fue hacia el orgullo y la manipulación espiritual, respondió con otra porción exacta. Cuando el ataque fue hacia la ambición y el poder, volvió a responder con la Escritura precisa. Esto cambia todo, porque nos enseña que el miedo se confronta mejor cuando la palabra se aplica con claridad al tipo de batalla que estás viviendo. El miedo al futuro necesita una verdad específica. El miedo a perder necesita una verdad específica. El miedo al fracaso necesita una verdad específica. Tal vez tú has intentado pelear con tus propias fuerzas y por eso terminas agotado. Tal vez cuando el temor te golpea te quedas congelado, sin saber qué decir, sin saber cómo reaccionar, como si toda la Biblia que has leído desapareciera en el momento más necesario. Pero Jesús te está mostrando hoy un camino mejor. Él no improvisó en el desierto. Él ya tenía la palabra dentro.
La había guardado antes del ataque, la había atesorado en lo secreto, y cuando llegó el momento de la presión, lo que salió de su boca fue verdad. Esa es una lección poderosa. La victoria pública contra el miedo se prepara en la intimidad con Dios. Por eso hoy el Señor no solo quiere consolarte, quiere entrenarte, quiere formar en ti la mente de un guerrero de la palabra, quiere sacarte del lugar de víctima pasiva y llevarte al lugar de combatiente espiritual. No para que niegues que sientes miedo, sino para que dejes de obedecerle al miedo como si fuera tu Señor. La valentía cristiana no consiste en no temblar nunca. Consiste en decidir que aunque tiemble tu carne, tu espíritu hablará la verdad de Dios con firmeza. Haz tuyo este método. Elige hoy un versículo para tu miedo más fuerte. Escríbelo, repítelo, decláralo en voz alta. Vuélvelo parte de tu respiración espiritual. Porque cuando el miedo vuelva a tocar tu puerta, no necesitas inventar una respuesta nueva. Necesitas levantar la espada que Cristo ya te entregó. Y hoy Dios te dice, lo que hice en el desierto no fue solo para vencer allí, fue para enseñarte a vencer a ti también. Mi palabra en tu boca sigue teniendo poder. No estás solo en tu desierto, yo estoy contigo, y cada vez que digas, escrito está con fe, el temor recordará que ya fue derrotado. Número 4. Escrito está. Las dos palabras que el miedo no soporta. Hay momentos en los que tus emociones parecen dictar sentencia antes de que tu fe alcance a responder. Sientes angustia, sientes presión, sientes que algo malo está por ocurrir, y aunque has leído la Biblia muchas veces, dentro de ti se levanta otra voz que dice exactamente lo contrario a lo que Dios prometió. Entonces empieza la lucha silenciosa. Una parte de tu alma sabe lo que el Señor ha dicho, pero otra parte se deja arrastrar por lo que siente en ese instante. Y justamente allí es donde Jesús nos dejó una de las armas más poderosas del reino. Esas dos palabras sencillas, firmes, invencibles, escrito está. No como una fórmula vacía, no como una repetición religiosa, sino como una declaración de jurisdicción espiritual. Como una manera de decirle a tu mente, a tus emociones y al infierno entero que tu vida no será gobernada por lo que sientes, sino por lo que Dios ya decretó. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha eso con reverencia. La palabra de Dios es viva. No fue viva alguna vez. No será viva en otro tiempo, es viva ahora. Y cuando tú la declaras con fe, no estás soltando un sonido sin peso. Estás liberando una verdad activa, una espada espiritual, una voz del cielo que entra donde tus emociones no pueden llegar. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que ella puede atravesar la niebla mental que el miedo ha construido, separar lo que es verdad de lo que es imaginación y arrancar del alma aquello que parecía tener derecho a quedarse. Cuando dices, escrito está, algo cambia en el mundo invisible. Estás cambiando de tribunal. Tus emociones suelen juzgarte en el tribunal del sentimiento. Allí, todo depende de cómo amaneciste, de lo que imaginaste, de lo que temes, de la presión que sientes en el pecho. En ese tribunal, el miedo presenta pruebas falsas, escenarios exagerados y sentencias precipitadas. Pero cuando tú declaras, escrito está, trasladas tu caso al tribunal de la verdad eterna. Y en ese tribunal ya existe un veredicto. Dios está contigo. Dios no te abandona. Dios pelea por ti. Dios sigue sentado en el trono. Tu miedo puede apelar, insistir, gritar, acusar, pero no puede anular la sentencia del juez supremo. Y esa sentencia ya fue hablada en tu favor. Quizá tú digas, pero yo he repetido versículos y el miedo sigue ahí. Y ese dolor es real.
Pero aquí hay una diferencia importante. No es lo mismo leer un versículo con la mente distraída que declararlo con convicción como arma de guerra. Muchas veces hemos tratado la Escritura como una decoración espiritual, como una frase bonita para sentirnos mejor por un momento, cuando en realidad fue entregada como espada. Satanás no le teme a una Biblia cerrada sobre una mesa. No le teme a un versículo subrayado que nunca sale de tus labios. Le teme a la palabra cuando se vuelve sonido en la boca de un hijo de Dios que decide ponerse de acuerdo con el cielo por encima de sus emociones. Jeremías 23:29 dice: «No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra». ¡Qué imagen tan poderosa! Fuego y martillo. Fuego para consumir la mentira del miedo. Martillo para quebrar las fortalezas mentales que parecían inamovibles. Hay temores que se sienten como roca, como una presión vieja, dura, constante, como una estructura mental que ya se volvió costumbre. Pero Dios no te dejó indefenso ante esa piedra. Te dio fuego, te dio martillo, te dio palabra, y cada vez que declaras lo que Él dijo, aunque tu voz tiemble, algo golpea en el mundo espiritual. Algo empieza a quebrarse, algo pierde fuerza. Imagina que alguien llega a tu puerta queriendo sacarte de tu casa. Grita, amenaza, golpea, intimida. Tú podrías discutir, llorar, desesperarte. O podrías abrir un cajón, sacar el documento de propiedad y decir con calma firme: «Aquí está el título, esta casa me pertenece». Eso es, escrito está. No necesitas ganar una discusión emocional con el miedo. Solo necesitas presentar el documento del cielo. No necesitas convencer a la tiniebla con tus sensaciones. Solo necesitas recordarle lo que ya fue escrito. El miedo puede hacer ruido, pero no puede invalidar el documento. La amenaza puede sonar fuerte, pero no tiene derecho legal sobre lo que Dios ya cubrió con su palabra. Por eso, a partir de hoy, no negocies más con el miedo usando solamente tus emociones. Cuando el temor te diga que estás solo, responde: «Escrito está, no te desampararé ni te dejaré». Cuando te diga que no podrás resistir, responde: «Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando te diga que tu mañana está fuera de control, responde: «Escrito está, Dios anuncia lo por venir desde el principio». No lo pienses solamente, dilo, pronúncialo, decláralo en voz alta, porque la fe viene por el oír, y a veces tu alma necesita oírte a ti mismo, alineándote con la verdad de Dios por encima del ruido interior. Hoy Dios te dice: «Cada palabra que escribí fue pensada también para tus noches difíciles, para tus temores escondidos, para tus batallas mentales, para esa hora en la que sientes que tus emociones quieren gobernarte». Cuando dices «escrito está», no hablas solo. Yo respaldo mi palabra. Yo vigilo lo que he dicho. Yo hago temblar aquello que quería hacerte retroceder. Así que levanta esta respuesta como una bandera santa sobre tu vida. Escrito está no es una frase más. Es la sentencia que el miedo no puede apelar. Número 5. El miedo al futuro. Cuando la incertidumbre se vuelve cárcel. Hay una prisión silenciosa en la que muchas personas viven sin darse cuenta. No tiene barrotes visibles, no tiene candados de hierro, no tiene paredes físicas, pero aprieta el pecho, roba el sueño y consume la paz. Es la prisión del mañana. Es ese lugar donde todavía no ha ocurrido nada, pero tu mente ya sufrió 1000 veces. Es ese rincón interior donde el futuro todavía no llega, pero tu corazón ya está cansado de imaginarlo. Y lo más engañoso del miedo al futuro es que se disfraza de prudencia. Te hace creer que si piensas suficiente, si calculas suficiente, si anticipas suficiente, entonces estarás a salvo. Pero la verdad es otra. Cuanto más intentas controlar el futuro desde el miedo, más esclavo te vuelves de él. Quizá conoces muy bien esa sensación. Llega de madrugada, cuando el cuerpo quiere descansar, pero la mente empieza a correr.
¿Y si mañana algo sale mal? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si algo le pasa a mi familia? ¿Y si lo que construí se derrumba? Y una vez que esa rueda empieza a girar, parece imposible detenerla. Los escenarios de catástrofe se reproducen uno tras otro, como una película oscura que no pediste ver, y nadie puede simplemente decirte, deja de pensarlo, porque el miedo ya tomó la mente como rehén. Por fuera quizás sigues funcionando, trabajando, sonriendo, cumpliendo, pero por dentro estás agotado de sufrir por cosas que todavía no existen. Isaías 46:10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Detente en eso. Dios anuncia lo por venir desde el principio. Eso significa que el mañana que a ti te inquieta no le resulta incierto a Él. El futuro que tú no puedes descifrar ya está completamente abierto delante de sus ojos. Lo que para ti es niebla, para Dios es terreno conocido. Lo que para ti es pregunta, para Dios ya está bajo su gobierno. No estás caminando hacia un lugar donde Él nunca ha estado. Estás avanzando hacia un sitio donde su fidelidad ya te espera. Por eso, el miedo al futuro no es, en el fondo, un problema de información. Es un problema de confianza. No se trata solo de que no sabes qué va a pasar mañana. Se trata de si confías o no en aquel que sí lo sabe. Dios no te revela el futuro completo para que vivas controlándolo todo. Te revela su carácter para que aprendas a descansar. Abraham salió sin saber a dónde iba, no porque fuera irresponsable, sino porque conocía al Dios que lo guiaba. La fe no es tener todos los detalles en la mano. La fe es conocer el corazón de quien tiene los detalles en la mano. Jeremías 29:11 lo confirma, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué descanso hay en esa palabra? Dios no improvisa contigo, Dios no piensa caos para tu vida, Dios no mira tu historia con indiferencia. Aun cuando no entiendas el proceso, sus pensamientos siguen siendo de paz. Aun cuando tus emociones te digan que todo puede salir mal, su consejo permanece. Y eso significa que el miedo puede gritar, pero no gobierna. El que gobierna sigue siendo Dios. La vida con el Señor se parece mucho a conducir de noche. Los faros del auto no iluminan toda la carretera. No te muestran el destino completo, solo te dejan ver el siguiente tramo. Y aún así avanzas. No te detienes diciendo, no puedo moverme hasta ver el final del camino. Confías en que la ruta continúa aunque no la veas completa. Así funciona también la fe. Dios no siempre te muestra toda la historia. Muchas veces solo te da luz para hoy, para el siguiente paso, para el próximo tramo. Pero esa luz basta, y cuando avanzas esos metros en obediencia, otros metros se iluminan. El miedo exige ver todo para descansar. La fe aprende a descansar en quien ya lo ve todo. No estás llamado a cargar el peso de un mañana que todavía no llega. Esa carga no fue diseñada para tus hombros. Cada vez que tu mente empiece a fabricar escenarios oscuros, interrumpe el ciclo con la verdad. Di en voz alta, Él anuncia lo por venir desde el principio. Dilo otra vez y otra vez. Recuérdale a tu alma que no está caminando hacia el vacío, sino hacia un futuro que ya tiene dueño. El miedo quiere que te obsesiones con lo que no controlas. La palabra quiere devolverte al único lugar seguro, la fidelidad de Dios. Esta noche, antes de dormir, haz algo simple, pero santo. Entrégale conscientemente tu mañana al Señor. Dile, Padre, yo suelto mi mañana en tus manos. Tú ya estuviste ahí. Tú ya lo viste. Tú ya estás obrando en lo que yo todavía no entiendo. Yo no necesito controlar lo que solo tu fidelidad puede sostener. Yo confío en ti. Y deja que esa oración desate un descanso nuevo dentro de ti.
Número 6. El miedo al fracaso, la trampa de la perfección. Hay pasos que no has dado, no porque Dios no te haya hablado, ni porque te falten dones, ni porque el cielo no haya abierto una puerta delante de ti. No los has dado porque hay una voz escondida dentro de tu pecho que te susurra una y otra vez. ¿Y si fallas? ¿Y si no sale bien? ¿Y si todos lo ven? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si descubres que no eras capaz? Y poco a poco, sin darte cuenta, el miedo al fracaso te roba algo más que una oportunidad. Te roba el permiso de intentar, te roba la obediencia, te roba la posibilidad de descubrir lo que Dios podría hacer contigo si te atrevieras a salir de la comodidad de la orilla. Hay algo que probablemente no has dicho en voz alta, pero Dios sí lo ha visto en secreto. Hay una decisión que debías tomar, una puerta que debías tocar, una conversación que debías iniciar, un llamado que empezó a arder en tu corazón hace tiempo y sin embargo sigues postergándolo. No porque no quieras, no porque no puedas, sino porque en el fondo te aterra intentar y no lograrlo. Preferiste quedarte quieto antes que exponerte a la posibilidad de caer. Preferiste proteger tu imagen antes que arriesgarte a obedecer. Y ese miedo lleva semanas, meses, tal vez años, sentado en tu pecho como una piedra. Pero hoy Dios quiere arrancar una mentira disfrazada de prudencia. El miedo al fracaso no te protege de perder, te garantiza que nunca multipliques lo que Él puso en tus manos. Esa es la ironía que el temor no quiere que veas. El siervo que escondió el talento no perdió dinero, es verdad, pero perdió algo peor, la oportunidad de ser hallado fiel. La parálisis por perfección parece sensata, pero en el fondo es una forma refinada de desobediencia. Dios te dice, ve, y tú respondes, déjame asegurarme primero de que no voy a fallar. Pero el Señor nunca prometió que caminarías sin temblor. Prometió que caminarías acompañado. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué palabra tan poderosa! El poder de Dios no está esperando que llegues impecable. No está aguardando tu perfección para manifestarse. Se perfecciona en la debilidad. Eso significa que el lugar que tú consideras más vergonzoso, más frágil, más expuesto, puede convertirse en el escenario donde la gloria de Dios brille con más fuerza. Tu miedo al fracaso parte de una idea equivocada. Asume que Dios necesita tu rendimiento perfecto para usarte. Pero Dios no te llamó a ser perfecto. Te llamó a ser fiel. No te llamó a no tropezar jamás. Te llamó a no negarle tu obediencia por miedo a tropezar. Mira a Pedro. Salió de la barca, caminó sobre el agua y luego se hundió. Sí, hubo un momento de caída. Sí, hubo miedo. Sí, hubo un instante de fragilidad. Pero Pedro fue el único que se hundió porque fue el único que se atrevió a salir. Los demás se quedaron sentados en la seguridad de la barca, intactos, secos, correctos, pero sin conocer el milagro de caminar hacia Jesús en medio de lo imposible. A veces el aparente fracaso del que obedeció contiene más fe que la aparente seguridad del que nunca se movió. El cielo no siempre honra primero el resultado. Muchas veces honra el acto de confiar. Miqueas 7:8 lo declara con valentía. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. No la arrogancia del que presume que nunca caerá, sino la confianza del que sabe que una caída no cancela su identidad ni anula el amor del Padre. El miedo te dice, si tropiezas, se acabó todo. La gracia te responde, si tropiezas, me tendrás allí para levantarte. El miedo convierte cada error en sentencia. La misericordia de Dios lo convierte en entrenamiento. Piensa en un niño pequeño aprendiendo a caminar. Sus piernas tiemblan, sus brazos se extienden, da 2 pasos y cae. Luego vuelve a intentarlo y cae otra vez. ¿Qué hace un padre amoroso?
¿Se enfurece? ¿Se decepciona? ¿Le exige perfección desde el primer intento? No. Sus ojos brillan, su corazón se enternece, sus manos están listas para levantarlo. Aplaude no solo el avance, sino el intento. Así te mira el Padre muchas veces, no como un juez frío esperando que ejecutes todo sin error, sino como un Dios que se alegra cada vez que decides levantarte y volver a intentarlo con Él. Por eso hoy el Señor no te está pidiendo que completes toda la visión de una sola vez. Te está pidiendo un primer movimiento. Ese paso que has postergado por tanto tiempo no tiene que resolverse entero hoy, pero sí puede empezar hoy. Tal vez sea una llamada, tal vez un mensaje, tal vez una oración de entrega, tal vez una decisión concreta que has estado evitando. El primer paso rompe el hechizo. El miedo se debilita cuando descubre que ya no puede inmovilizarte como antes. Hoy Dios te dice: no te pedí que fueras perfecto, te pedí que confiaras. No me impresiona una vida impecable construida sin fe. Me conmueve un corazón que me obedece aun cuando tiembla. Y si caes, mis manos estarán allí. No cuento tus caídas como el miedo las cuenta. Yo miro tus intentos, tu rendición, tu valentía. Cada vez que decides avanzar conmigo, el cielo ve a un hijo creciendo. Así que deja de medir tu valor por tus resultados. Tu valor ya fue definido por el amor de tu Padre. Y cuando esa verdad se instala dentro de ti, el miedo al fracaso empieza a perder su trono. Número 7. El miedo a perder lo que amas. El apego que esclaviza. Hay un miedo silencioso que no siempre se ve por fuera, pero por dentro desgasta el alma todos los días. Es el miedo a perder lo que amas. No llega gritando desde el principio, llega como un pensamiento repetido, como una imagen repentina, como una presión en el pecho, como una vigilancia que no te deja descansar. Miras a tu familia y en vez de sentir solo gratitud, aparece un nudo en el estómago que te susurra: ¿y si algo les pasa? Miras tu salud y, en lugar de agradecer con libertad, comienzas a imaginar la enfermedad que todavía no ha llegado. Miras tu trabajo, tu estabilidad, lo que construiste con esfuerzo, y en vez de disfrutarlo con paz, ya lo estás sufriendo por adelantado. Y así, el miedo no solo amenaza con quitarte algo mañana, te roba hoy mismo la capacidad de disfrutar lo que Dios ya te dio. Eso es profundamente injusto, porque convierte la bendición en fuente de ansiedad. Lo que debía inspirar adoración empieza a producir vigilancia. Lo que debía darte gozo se transforma en tensión. Y sin darte cuenta, empiezas a amar con temor, a cuidar con desesperación, a abrazar con una fuerza que no nace del descanso, sino del pánico. Ya no solo agradeces lo que tienes, empiezas a defenderlo mentalmente de tragedias que todavía no han ocurrido. Y el alma se cansa, porque no fue creada para sostener el universo sobre sus hombros. Fue creada para confiar en Dios. Lo que más temes perder revela muchas veces dónde está apoyado tu corazón. No es malo amar profundamente. No es pecado valorar a tu familia, tu salud, tu estabilidad o los regalos que el Señor te concedió. Lo peligroso es cuando el regalo empieza a ocupar el lugar del dador. Lo peligroso es cuando el amor se convierte en apego, porque el amor dice: te valoro, te agradezco, te recibo como regalo. Pero el apego dice: sin ti no puedo respirar, sin ti no sabría vivir. El amor confía a Dios lo que ama. El apego intenta ser Dios de lo que ama. Y cuanto más aprietas desde el pánico, más se agota tu paz. Job 1:21 nos deja una escena que estremece el corazón. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esas palabras no fueron pronunciadas en un día fácil. Fueron dichas en medio del dolor más intenso. Y aún así, antes de hablar de lo que perdió, reconoció lo que recibió. Jehová dio. ¡Qué frase tan profunda! Todo lo que hoy amas fue primero un regalo, no una posesión absoluta.
no una garantía eterna puesta en tus manos. Un regalo. Luego dijo, Jehová quitó. Reconoció que Dios sigue siendo soberano aun cuando no entendemos sus caminos. Y finalmente adoró. No porque no le doliera, sino porque su identidad no estaba atada a lo que tenía, sino a aquel que permanecía cuando todo lo demás temblaba. Jesús lo expresó también en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa palabra no viene a condenarte, sino a revelarte algo. Tu corazón siempre corre hacia aquello que considera su seguridad máxima, y cuando tu seguridad máxima está puesta en algo frágil, el miedo se vuelve inevitable. Si tu paz depende de que nada cambie, vivirás aterrorizado, porque en este mundo muchas cosas cambian. Pero cuando tu tesoro supremo es Dios, entonces puedes amar intensamente sin convertir ese amor en una cadena. Jesús no te pide que dejes de amar, te pide que ames con mano abierta, que abraces sin asfixiar, que disfrutes sin vigilarlo todo desde el terror. La libertad no consiste en no tener nada que perder. La libertad consiste en que nada ocupe en ti el lugar que solo Dios debe ocupar. La libertad consiste en poder decir, Señor, esto que amo viene de ti, y por eso no viviré como si todo dependiera de mí. Cuando eso sucede, el miedo empieza a perder fuerza porque ya no puede amenazarte con quitarte tu Dios. Tu Dios sigue siendo Dios, aun si la vida cambia. Piensa en un puñado de arena. Si lo aprietas con fuerza en un puño cerrado, comienza a escaparse entre tus dedos. La presión no retiene, expulsa. Pero si abres la mano y la dejas descansar sobre tu palma, permanece con más quietud. Así sucede también con muchas cosas en la vida. Lo que intentas sostener desde el pánico termina consumiéndote. Lo que entregas a Dios con confianza encuentra un lugar más seguro que el que tú podrías darle con ansiedad. El puño cerrado representa el apego. La mano abierta representa la fe. Hoy necesitas hacer una entrega santa delante del Señor. Nombra a esas personas que tanto amas. Nombra aquello que tanto valoras. Tu familia, tu salud, tu trabajo, tus planes, tu estabilidad. Y di con sinceridad, Señor, te los entrego. Son tuyos antes que míos. Cuídalos mejor de lo que yo puedo. Esa oración no nace de frialdad, nace de confianza. No es amar menos, es amar mejor, es amar sin idolatría. Número 8. La palabra como espada. No es decoración, es armamento. Hay muchísimos creyentes que aman a Dios, leen la Biblia con frecuencia, subrayan versículos, escuchan prédicas, guardan imágenes con promesas, y aún así siguen siendo arrastrados por el miedo. No porque la palabra haya perdido poder, no porque Dios no responda, sino porque muchas veces estamos tratando la Escritura como un objeto de consuelo, cuando también fue entregada como arma de combate. La estamos contemplando, pero no la estamos empuñando. La admiramos, pero no la usamos. Y en una batalla real, admirar una espada no es lo mismo que blandirla. Tal vez tú mismo lo has sentido. Lees la Biblia, pero en el momento en que la ansiedad sube, en el instante en que el temor aprieta el pecho, en la hora de la madrugada cuando la mente empieza a fabricar escenarios oscuros, sientes que todo lo que leíste queda lejos, como si no lograra entrar en la batalla concreta que estás viviendo. Y eso genera frustración. Te preguntas por qué no funciona, por qué no cambia nada, por qué el miedo sigue hablando tan fuerte. Pero hoy Dios quiere corregir con amor esa percepción. La palabra no fue diseñada para decorar tu mesa, ni solo para acompañar tus emociones, ni solo para hacerte sentir inspirado por unos minutos. La palabra fue diseñada como armamento, como instrumento vivo del cielo contra la mentira, contra el temor, contra los argumentos que se levantan contra la verdad de Dios. Hazte una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas Biblias tienes? Quizá una en papel, otra en el celular, otra en audio,
otras más en casa. Ahora hazte otra pregunta más profunda. ¿Cuántas veces esta semana abriste la boca y declaraste un versículo específico contra el miedo que te estaba atacando? Porque ahí está la diferencia. Tener una espada no garantiza victoria. Usarla sí cambia la batalla. Una Biblia guardada, respetada, cerrada, puede ser hermosa a la vista, pero en el momento del combate se parece demasiado a una espada colgada en un museo. Brilla, impone, todos la honran, pero nadie pelea con ella, y una espada que nunca sale de su sitio no hiere al enemigo. Efesios 6:17 lo dice con una claridad gloriosa. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira la imagen completa. Pablo describe la armadura de Dios, habla del cinturón, de la coraza, del calzado, del escudo, del yelmo. Todo eso protege, todo eso resiste, todo eso cubre. Pero cuando llega a la palabra, ya no habla solo de defensa, habla de espada. Eso significa que la palabra no solo está para resistir el golpe, está para responder, está para avanzar, está para romper el ataque, está para cortar la mentira desde la raíz. Si tú vives solo con escudo, te pasas la vida sobreviviendo, pero cuando empuñas la espada del Espíritu, ya no solo aguantas, empiezas a recuperar terreno. Y observa Apocalipsis 1:16. Allí se nos muestra a Cristo glorificado y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¡Qué detalle tan revelador! La espada sale de su boca, no solamente de su mano, de su boca. Eso quiere decir que la palabra declarada tiene poder de combate. Jesús no venció al enemigo en el desierto pensando versículos en silencio dentro de sí como mera idea abstracta. Él dijo, escrito está. Lo habló, lo soltó, lo lanzó al campo de batalla. La verdad pronunciada con fe se convierte en confrontación espiritual. Y eso también es para ti. La palabra guardada en tu corazón es tesoro. La palabra salida de tu boca en el momento del ataque es espada. Imagínate 2 espadas. Una está detrás de un vidrio, bien iluminada, limpia, perfecta, intocable. Todos la observan con respeto. Nadie la usa. La otra tiene marcas de combate, tiene el metal trabajado por la presión, la empuñadura gastada por la mano del guerrero, señales de haber entrado una y otra vez en la batalla. Esa espada quizá no luce tan elegante, pero sí ha sido útil. Así pasa con muchos creyentes. Algunos tienen una Biblia de museo. La honran, la exhiben, la respetan, pero rara vez la convierten en respuesta viva. Otros tienen una Biblia de guerrero, la leen, la memorizan, la declaran, la aplican, la convierten en arma diaria, y el miedo sabe reconocer la diferencia. Por eso necesitas dejar de tratar la palabra como decoración espiritual. No basta con saber dónde está el versículo, no basta con que te guste, no basta con decir que crees en él de manera general. Tienes que abrir la boca. Tienes que usarlo en el momento preciso donde el temor aparece. Si el miedo te visita al despertar, allí mismo declara la verdad. Si se presenta antes de una reunión, antes de dormir, antes de tomar una decisión, en ese punto exacto, suelta la escritura. Dila en voz alta. Escúchate pronunciando verdad. Porque la fe viene por el oír, y muchas veces necesitas oír tu propia voz alineándose con el cielo para que tu alma deje de alinearse con el miedo. Hoy Dios te dice, no te di mi palabra para que la guardes a distancia, te la di para que la empuñes, no te la entregué como adorno para tu crisis, sino como armamento dentro de tu crisis. Cada vez que tomas un versículo y lo declaras con fe, no estás repitiendo un texto, estás levantando mi autoridad sobre aquello que te intimida. Mi palabra en tus labios es mi poder entrando en tu batalla. Así que no subestimes lo que ocurre cuando decides responder como Jesús respondió.
Una Biblia cerrada es un arma descargada, pero una palabra viva en la boca de un hijo de Dios se convierte en una espada que el miedo no puede soportar. Número 9. Memorizar la palabra. Cargar la munición antes de la batalla. Hay batallas que se pierden antes de empezar, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque el corazón llegó sin estar preparado. Y eso pasa muchas veces con el miedo. Aparece de golpe, irrumpe sin aviso, entra en una madrugada silenciosa, se mete en una noticia, en una sensación del cuerpo, en una llamada inesperada, y cuando llega, la mente se queda en blanco. Sabes que Dios es fiel, sabes que su palabra es verdad, sabes que no deberías rendirte al temor, pero en ese instante exacto no recuerdas qué responder. Por eso Jesús no solo nos enseñó a usar la Escritura en la batalla, también nos mostró con su ejemplo que la victoria se prepara antes del ataque. La munición no se carga en medio del disparo, se carga antes. El mundo suele decir que memorizar es para estudiantes, para exámenes, para quien quiere acumular conocimiento. Pero en el reino de Dios, la memorización tiene otro propósito. No memorizas la palabra para impresionar a nadie. La memorizas para sobrevivir. La memorizas para pelear. La memorizas para que cuando el miedo intente entrar como ladrón en tu mente, ya exista una voz más profunda dentro de ti, lista para levantarse y decir, escrito está. No se trata de un ejercicio académico, se trata de preparación militar del espíritu. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar en el corazón es mucho más que recordar una frase bonita. Es transferir la verdad del papel al espíritu. Es esconder la voz de Dios en lo más íntimo del alma para que esté disponible justo cuando la oscuridad quiera apagar tu claridad. Porque habrá momentos en los que no tendrás tiempo de buscar un versículo con calma. Habrá ataques repentinos, noches difíciles, decisiones urgentes, pensamientos que intentarán correr más rápido que tu paz. Y en esos momentos, lo que guardaste con fidelidad será lo que te sostenga con poder. Colosenses 3:16 también lo confirma. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¡Qué expresión tan profunda! No dice que visite de vez en cuando, no dice que aparezca solo el domingo, dice que more, que habite, que viva contigo, que sea residente permanente de tu mente. La palabra no fue dada para ser una invitada ocasional en tus emociones, fue dada para vivir dentro de ti con abundancia hasta que tu manera de pensar, de hablar y de responder comience a parecerse más a la voz de Dios que a la voz del miedo. Piensa en un soldado. Él no espera el primer disparo para recién cargar el arma. No la prepara en medio del caos. Lo hace antes, en el cuartel, con calma, con intención, con disciplina. Cuando empieza el combate, no improvisa. Ya está listo. Así también funciona la vida espiritual. Si esperas al momento de crisis para recién buscar qué versículo podría ayudarte, llegarás tarde para responder con firmeza. Pero si vienes guardando la palabra desde antes, cuando el temor ataque, encontrarás dentro de ti una respuesta ya preparada. La verdad ya estará cargada. No tienes que memorizar capítulos enteros para empezar. No necesitas convertirte en experto de un día para otro. Si ahora mismo piensas, yo no soy bueno para memorizar, no caigas en esa mentira. Empieza con un solo versículo, una sola promesa, una sola palabra que se convierta en tu primera línea de defensa. A las 3 de la mañana, cuando el miedo toque tu puerta, no necesitarás una biblioteca entera. A veces, una sola verdad del cielo bien guardada puede salvar una noche entera. Tus versículos memorizados son como un botiquín de emergencia para el alma. Nadie arma un botiquín cuando ya está sangrando. Lo prepara antes, lo deja al alcance, lo organiza cuando todavía hay calma, y cuando llega la herida,
ya sabe dónde encontrar la venda, el remedio, el alivio. Así también la palabra guardada en tu corazón. Cada versículo es una venda para la mente herida, una medicina contra la infección del miedo, una luz para una noche que parecía tragarte por dentro. Por eso arma tu botiquín hoy, no mañana. Haz algo sencillo pero santo. Elige un versículo de este mensaje, solo uno. Escríbelo en un papel pequeño, pégalo en tu espejo, en tu mesa, en tu celular, donde lo veas cada mañana. Léelo en voz alta mientras te cepillas los dientes. Repítelo una vez con intención, mañana otra vez. Y al cabo de unos días, notarás que ya no lo estás leyendo solamente, ya vive dentro de ti. Después agrega otro, uno contra el miedo al futuro, otro contra el miedo al fracaso, otro contra el miedo a perder. 3 versículos, 3 flechas marcadas para 3 batallas concretas. La calma en la tormenta no nace de la nada, se construye en la calma antes de la tormenta. Y cada versículo que guardas hoy es munición santa para la batalla de mañana. Número 10. El miedo no es pecado, pero quedarte en él sí lo es. Hay personas que no solo están peleando contra el miedo, sino también contra la vergüenza de sentir miedo, y esa doble herida agota profundamente. Primero viene el temor, la ansiedad, la opresión, la sensación de que algo malo puede pasar. Y después llega otra voz, más cruel todavía, que te acusa por estar sintiendo eso. Te dice que eres débil, que eres un mal cristiano, que si tuvieras fe de verdad no estarías temblando así. Pero esa carga no viene de Dios. El Padre no te hiere y luego te acusa por estar herido. El enemigo sí, primero te asusta y después intenta avergonzarte por haberte asustado. Primero te roba la paz y luego quiere robarte también la confianza para acercarte a Dios. No caigas en esa trampa. Mira a Jesús en Getsemaní. Marcos 14, del 33 al 34, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, y que dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Esas palabras no las dijo un hombre sin fe, las dijo Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el amado del Padre, el Rey del universo. Y sin embargo, expresó angustia profunda. No escondió el peso de su alma, no fingió una fortaleza teatral, no se disfrazó de invulnerable. Lo dijo, lo nombró, lo llevó al Padre. Eso significa que sentir angustia no te hace menos hijo, menos espiritual ni menos amado. Si Jesús mismo atravesó el peso emocional de una noche oscura, entonces tu temblor no te descalifica delante del cielo. La fe más auténtica no es la que nunca siente miedo, sino la que siente miedo y aún así se apoya en Dios. La valentía sin temor muchas veces se llama imprudencia, pero la valentía con temor se llama fe. David no dijo, «El día que no siento nada, yo en ti confío». Dijo, «En el día que temo, yo en ti confío». Esa es la gloria de la fe bíblica. No espera a que desaparezca toda emoción para obedecer. Aprende a caminar dentro del temblor. Aprende a confiar mientras el corazón todavía late fuerte. Aprende a seguir adelante aun cuando la tormenta no se ha callado del todo. Por eso necesitas distinguir entre sentir miedo y obedecer al miedo. Sentir miedo es humano. Obedecer al miedo es dejar que ese sentimiento tome decisiones que solo le corresponden a la fe. Sentir miedo es notar el viento. Obedecer al miedo es bajarte de la barca cuando Jesús te llamó a caminar. Sentir miedo es recibir el impacto de una mala noticia, de una incertidumbre, de una amenaza. Obedecer al miedo es permitir que esa emoción gobierne tus pasos, apague tu oración, silencie la palabra y paralice tu obediencia. Dios no te condena por la primera sacudida del alma, pero sí te llama, con ternura y autoridad, a no construir tu casa dentro de ese temblor. Salmo 34:4 dice, «Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores». Observa el orden. David no dice,
Primero dejé de sentir miedo y luego fui a Dios. No, buscó a Dios en medio del miedo. Fue con el corazón alterado, con la respiración pesada, con el alma necesitada. Y Dios lo oyó. Eso debería traer un descanso inmenso a tu interior. No tienes que esperar a estar sereno para orar. No tienes que esperar a estar fuerte para acercarte. No tienes que corregirte primero para recién presentarte delante del Padre. Puedes buscarlo mientras todavía estás temblando. Puedes hablarle mientras aún sientes el peso en el pecho. Puedes correr a Él sin haber resuelto todo por dentro, porque su gracia no exige compostura para recibirte. El miedo es como la lluvia. Hay días en que cae de repente y moja sin avisar. No siempre puedes evitar las primeras gotas. No siempre puedes impedir que el cielo se nuble por un momento. Eso no es pecado. Eso es vivir en un mundo quebrado, en un cuerpo humano, en una historia donde aún existen la fragilidad y la incertidumbre. Pero una cosa es sentir la lluvia y otra muy distinta es quedarte quieto bajo el aguacero como si no tuvieras refugio. La palabra de Dios es ese paraguas santo que el Señor ya puso en tus manos. Sentir las gotas del miedo es humano. Negarte a abrir el paraguas de la Escritura es descuido espiritual. Hoy no se te está pidiendo que dejes de sentir la lluvia, se te está pidiendo que abras el paraguas. A partir de hoy, cada vez que sientas miedo, no te castigues por sentirlo. No digas, no debería estar así. Mejor di con honestidad y fe, sí, siento miedo, pero mi Dios es mayor que este temor. Nombra lo que sientes, pero nombra también quién reina sobre lo que sientes. No permitas que el miedo sea la única voz en la habitación. Haz que también se escuche la voz de la fe. Haz que también se escuche la voz de la palabra. Haz que también se escuche tu espíritu, recordando que no estás solo, no estás siendo rechazado y no estás siendo avergonzado por el cielo. Hoy Dios te dice, hijo mío, hija mía, yo no te condeno por temblar. Mi propio hijo tembló en Getsemaní y yo lo amé con la misma intensidad. Tu miedo no me aleja, me acerca más a ti. No necesitas ser valiente para venir a mí, solo necesitas venir. Con tu temblor, con tus lágrimas, con tus preguntas, con tu noche difícil, ven tal como estás. Yo me encargo del resto. Y nunca olvides esto, la fe que tiembla pero avanza es la fe que Dios más honra. Número 11. Las 3 preguntas que desarman cualquier miedo. Hay momentos en los que el miedo entra tan rápido en la mente que no te deja ni respirar con calma. No toca la puerta, no avisa. Simplemente aparece, levanta una escena de catástrofe dentro de ti y empieza a hablar como si todo estuviera perdido. En segundos te roba claridad, te acelera el corazón, te llena de imágenes oscuras y te convence de que lo peor está a punto de ocurrir. Y cuando eso pasa, muchas personas no necesitan una teoría más. Necesitan una herramienta, algo concreto. Algo que puedan usar en el instante mismo del ataque. Por eso hoy quiero dejarte 3 preguntas sencillas, pero profundamente poderosas. 3 preguntas que cuando las haces delante de Dios, hacen que el miedo empiece a desinflarse. Segunda de Reyes 6, 16 y 17 nos muestra una escena preciosa. El criado de Eliseo salió y vio un ejército enemigo rodeando la ciudad. Desde su perspectiva, todo estaba perdido. Lo que veía era amenazante, real, abrumador. Pero Eliseo dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oró y pidió al Señor que le abriera los ojos. Y cuando Dios lo hizo, aquel hombre vio la montaña llena de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué revelación tan grande! El problema no era solo el enemigo afuera. El problema era que el siervo estaba viendo solo una parte de la realidad. Y así también te pasa a ti cuando el miedo te secuestra. Ves la amenaza, pero no ves el respaldo. Ves el peligro, pero no ves la presencia.
Ves el tamaño del problema, pero no ves la grandeza de Dios rodeándote. La primera pregunta que debes hacerle al miedo es esta: ¿esto que temo ya pasó o solo lo estoy imaginando? Parece una pregunta simple, pero tiene un poder enorme, porque gran parte de nuestros temores no nacen de hechos consumados, sino de películas mentales. Son escenas que todavía no existen, conversaciones que aún no ocurren, tragedias que aún no llegan, pérdidas que todavía no han tocado la puerta. Y, sin embargo, el alma ya está sufriendo como si todo fuera real. El miedo te hace pagar por adelantado un dolor que quizás nunca vendrá. Te cobra impuestos emocionales sobre desastres imaginarios. Y cuando haces esta primera pregunta con honestidad, descubres muchas veces que no estás reaccionando a la realidad, sino a una interpretación catastrófica de lo que podría suceder. La segunda pregunta es esta: ¿quién es más grande, lo que temo o el Dios que me acompaña? Aquí se decide una parte profunda de la batalla espiritual, porque el miedo siempre hace lo mismo: agranda el problema y empequeñece a Dios en tu percepción. Hace que la amenaza ocupe toda la pantalla de tu mente y deja al Señor como una idea lejana al fondo. Pero Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra tan firme. Quizá lo que enfrentas sí es real, quizá la presión existe, quizá la incertidumbre pesa, pero ninguna de esas cosas es mayor que el Dios que te sostiene. Nada de lo que te amenaza tiene más poder que el Señor que camina contigo. La tercera pregunta es la más estratégica. ¿Qué dice Dios específicamente sobre esta situación? No cualquier frase general, no una idea bonita soltada al aire. La escritura exacta para el temor exacto. Jesús, en el desierto, no respondió a las 3 tentaciones con el mismo versículo. Cada ataque recibió una respuesta precisa. Y tú necesitas aprender lo mismo. Si tu miedo tiene que ver con el mañana, busca la palabra de Dios sobre el futuro. Si tiene que ver con el fracaso, busca la palabra de Dios sobre su gracia y tu identidad. Si tiene que ver con perder lo que amas, busca la palabra de Dios sobre su soberanía y su cuidado. El miedo se fortalece en lo difuso. La fe se fortalece en la precisión. Sé que cuando el miedo golpea, hacer preguntas parece difícil. Parece que todo dentro de ti va demasiado rápido. La emoción secuestra tu mente y te hace sentir que todo es urgente e irreversible. Pero estas 3 preguntas son como un freno de emergencia. No siempre detienen la inercia en un segundo, pero comienzan a bajar la velocidad del pánico. Le quitan al miedo su ventaja. Lo obligan a sentarse, a ser examinado, a rendir cuentas delante de la verdad. Y una vez que lo haces pasar por ese filtro, muchas veces descubres que el miedo no era un profeta, era solo un mentiroso haciendo ruido. Imagina que cada pensamiento de temor tuviera que pasar por un detector de mentiras divino. Se sienta delante de la luz de Dios y le preguntas: ¿esto ya pasó? Y la aguja marca falso. Luego preguntas: ¿eres más grande que el Dios que me acompaña? Y la aguja vuelve a marcar falso. Después preguntas: ¿hay una palabra de Dios que te contradice? Y la respuesta es sí. El miedo parece muy fuerte cuando nadie lo confronta, pero cuando lo pones bajo interrogatorio, empieza a desmoronarse. Por eso, a partir de hoy, no dejes que ningún pensamiento de temor pase libremente por tu mente. Interrógalo, examínalo, llévalo a la presencia de Dios. Escribe estas 3 preguntas en tu teléfono, en una tarjeta, en un papel junto a tu cama, y la próxima vez que el miedo ataque, hazle rendir cuentas. El miedo que interrogas termina confesando que no tenía tanta autoridad como quería hacerte creer. Número 12. La voz de Dios versus la voz del miedo. Aprende a distinguirlas.
Esta es una de las confusiones más dolorosas del alma creyente. No saber si lo que sientes es Dios cuidándote o el miedo bloqueándote. No saber si esa incomodidad que llevas dentro es una advertencia santa del Espíritu o una cadena disfrazada de prudencia. Y mientras no logras distinguirlo, te quedas detenido, atrapado entre dos voces. Una te empuja al control, a la duda, a la sospecha. La otra te llama a confiar, pero a veces la escuchas tan suave que apenas la reconoces. Si alguna vez le has dicho al Señor, ¿eres tú cerrando esta puerta o es mi miedo el que no me deja cruzarla? Entonces no estás solo. Muchísimos hijos de Dios han caminado por ese valle. Los discípulos de Emaús caminaban con Jesús sin reconocerlo. El Señor iba a su lado, pero la tristeza, el dolor y la confusión les nublaban los ojos. Eso también pasa contigo cuando el miedo hace demasiado ruido. Dios puede estar guiándote, sosteniéndote, hablándote, y sin embargo, tú no logras distinguir su voz porque la estática del temor llena tu interior. Pero así como ocurrió en Emaús, llega un momento en que los ojos del alma se abren. Llega un instante en que la niebla comienza a levantarse y por fin puedes decir, ahora entiendo, esta voz no venía de mi Padre, esta otra sí. La voz de Dios y la voz del miedo no suenan igual, aunque a veces el corazón confundido las mezcle. La voz de Dios puede pedirte cosas difíciles, sí, pero aún en medio de lo difícil conserva una paz profunda. La voz del miedo, en cambio, puede hablarte incluso cuando todo está en calma y aún así te roba la paz. La voz de Dios guía con claridad progresiva. Quizá no te revela toda la ruta, pero sí ilumina el siguiente paso con serenidad. La voz del miedo te lanza urgencia, presión, apuro, caos. La voz de Dios produce fruto del Espíritu, paz, dominio propio, esperanza, firmeza. La voz del miedo produce ansiedad, parálisis, desorden, agotamiento, opresión. La voz de Dios te recuerda, no temas, yo estoy contigo. La voz del miedo insiste, estás solo, no vas a poder. Si no controlas todo, todo saldrá mal. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¡Qué promesa tan hermosa! Jesús no dijo que solo algunos privilegiados reconocerían su voz. Dijo que sus ovejas la oyen. Eso significa que puedes aprender a distinguirla. No es un misterio reservado para personas extraordinarias. Es una relación que se afina caminando cerca del pastor. Cuanto más conoces su carácter, más fácil te resulta detectar cuando una voz se parece a él y cuando no. Porque Dios nunca contradice su propia naturaleza. Su voz jamás te empujará a una esclavitud mental que destruya tu paz y apague tu confianza en Él. Segunda de Timoteo 1:7 lo deja todavía más claro. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es un filtro poderosísimo. Si lo que sientes produce cobardía, terror paralizante, confusión opresiva y pérdida del dominio propio, eso no viene del Señor. Dios puede corregirte, puede frenarte, puede redirigirte, pero nunca lo hará produciendo esclavitud interior. Él te guía con verdad y con paz. El miedo, en cambio, te empuja a controlar, a huir o a quedarte inmóvil hasta que tu corazón se desgaste. Tu mente se parece mucho a una radio. Hay dos frecuencias sonando al mismo tiempo. Una transmite verdad con paz, la otra transmite caos con urgencia. Y cuando ambas chocan, se produce estática. Pero aquí está lo maravilloso. Tú no estás condenado a escuchar siempre la frecuencia equivocada. La palabra de Dios se convierte en la antena que sintoniza la voz correcta. Cuanto más llenas tu interior de escritura, más nítida se vuelve la voz del Señor y más débil se vuelve la interferencia del miedo. El temor grita, Dios guía. El temor presiona, Dios confirma. El temor empuja a la oscuridad, Dios alumbra el siguiente paso. Por eso, la próxima vez que no sepas si es Dios o el miedo quien está hablando, detente
y hazte esta prueba delante del Señor. Pregunta, ¿esto produce paz o pánico? ¿Esto me acerca a Dios o me aísla de Él? ¿Esto me invita a confiar o me obliga a controlar? Las respuestas van a revelar la fuente, porque la prudencia bíblica analiza y luego actúa con paz. El miedo analiza y se paraliza. La diferencia no está solo en pensar mucho o poco, está en el fruto que queda después de pensar. Y escucha este susurro de gracia. Yo no grito para que me obedezcas. Yo susurro para que te acerques. Cuando sientas paz en medio de una decisión difícil, allí estoy yo. Cuando sientas claridad suave en medio de la confusión, allí estoy yo. No me busques en el terremoto del temor. Encuéntrame en la brisa de mi palabra. Y cuando aprendes a distinguir esa voz, algo cambia profundamente dentro de ti. El miedo deja de ser tu consejero. Dios vuelve a ocupar el lugar que siempre le perteneció, porque la voz que más grita no es la que más verdad tiene. Número 13. La oración como campo de entrenamiento contra el miedo. Hay creyentes que oran solo cuando el miedo ya les está ahogando. Corren a la oración como quien corre a un refugio en medio de una tormenta repentina, y eso no está mal, porque Dios sigue siendo refugio en el día malo. Pero hoy el Señor quiere llevarte más profundo. Quiere enseñarte que la oración no es solamente el lugar donde vienes a llorar cuando ya no puedes más. La oración es también el campo de entrenamiento donde tu espíritu aprende a pelear. No es solo el cuarto donde descargas ansiedad, es el lugar secreto donde tu fe se fortalece, donde tu mirada se corrige y donde el miedo empieza a perder su voz antes de perder tu paz. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lee esa palabra como si la escucharas por primera vez. Por nada estéis afanosos, nada, ni por tu salud, ni por tu familia, ni por tu trabajo, ni por esa noticia que temes, ni por el mañana que todavía no llega, nada. Eso no significa que nunca sentirás presión. Significa que no estás llamado a vivir gobernado por ella. La salida que Dios ofrece no es negar tu carga, es traerla a su presencia. Pablo no dice solo oración y ruego, dice oración y ruego con acción de gracias. Ese detalle cambia por completo la atmósfera del corazón, porque cuando una persona ora solo desde el pánico, corre el riesgo de convertir la oración en una repetición de preocupaciones. Pero cuando entra la gratitud, algo se reordena por dentro. La gratitud no niega el problema, lo pone en perspectiva. Le recuerda al alma que Dios ya ha sido fiel, que no ha soltado tu historia, que incluso en medio del miedo sigue habiendo señales concretas de su bondad. La oración efectiva contra el miedo no siempre comienza diciendo: Señor, quítame esto ya. Muchas veces comienza diciendo: Señor, recuérdame quién eres tú en medio de esto. Porque el cambio más profundo no ocurre primero en la circunstancia, sino en la mirada. El miedo quiere que fijes tus ojos únicamente en el tamaño de la tormenta. La oración te vuelve a levantar el rostro para contemplar el tamaño de tu Dios. Y cuando eso ocurre, quizá la tormenta no se disipa en el mismo instante, pero ya no te encuentra igual de vulnerable. Algo en tu interior se endereza. Algo dentro de ti recuerda que no pelea solo. Salmo 91:15 dice: Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¡Qué promesa tan consoladora! Dios no dice que nunca sentirás angustia. Dice que estará contigo en la angustia. Y eso es importante porque muchos se frustran cuando oran y el miedo no desaparece de inmediato. Entonces piensan que Dios no respondió, que su oración falló, que algo hicieron mal.
Pero no siempre la respuesta de Dios consiste en sacar instantáneamente la presión. Muchas veces consiste en entrar contigo en medio de ella y comenzar a fortalecerte desde adentro. Si has orado y sentiste que el miedo seguía allí después del amén, no pienses que fue tiempo perdido. No fue oración fallida, fue entrenamiento. Jesús mismo en Getsemaní oró más de una vez. Volvió al Padre, persistió, se rindió otra vez. Eso no fue falta de fe, fue profundidad de entrega. Cada vez que tú oras en medio del temor, estás haciendo una repetición en el gimnasio de tu espíritu. Estás entrenando tu alma para que, cuando llegue la batalla fuerte, no responda como fugitivo, sino como guerrero. La oración se parece mucho a un gimnasio. Las primeras repeticiones cuestan. Las pesas son frías, pesadas, incómodas. A veces parece que nada cambia en el primer día, pero debajo de lo visible, el músculo se está formando. Así ocurre con la fe. Cada vez que oras cuando tu mente quiere correr, cada vez que te quedas delante de Dios cuando todo en ti quiere huir, cada vez que nombras lo que te asusta y aún así agradeces, una fibra espiritual invisible se fortalece. El miedo no lo nota de inmediato, pero el cielo sí. Ahora mismo, si puedes, cierra por un instante los ojos en tu interior y di: Dios, recuérdame quién eres tú, no lo que temo, quién eres tú. Quédate allí un momento. Respira. Deja que su presencia ocupe el espacio donde antes estaba el ruido. No trates de producir paz por fuerza propia. Permite que la paz de Dios haga lo que solo ella puede hacer: guardar tu corazón y también tus pensamientos. Esta noche, antes de dormir, ora de esta manera. Primero, nombra exactamente lo que te preocupa. Después, agradece por 3 cosas concretas de hoy. Finalmente, declara un versículo sobre tu situación. Nombre, gratitud y declaración. Ese orden desactiva el miedo porque deja de poner el problema en el centro y vuelve a poner a Dios en su lugar. La oración que transforma no siempre le pide a Dios que cambie la tormenta. Muchas veces le pide que cambie tus ojos para atravesarla con Él. Número 14. Declare y avance. La fe que se mueve destruye el miedo. Sé lo que estás pensando en este punto del camino. Entiendo la verdad. Sé que la palabra es poderosa. Sé que Dios está conmigo. Sé que Jesús venció el miedo con lo que estaba escrito. Pero una cosa es entenderlo y otra muy distinta es dar el paso. Y tienes razón. Hay una distancia real entre saber y hacer, entre escuchar una verdad que te conmueve y mover los pies cuando llega el momento. Esa distancia se llama miedo al primer paso. Es el último muro. A veces no es el más grueso, pero sí parece el más alto, porque está justo enfrente de ti, en el instante en que tienes que decidir si te quedas en la orilla o si avanzas con Dios. Aquí es donde la fe se convierte en obediencia viva, porque la fe que no se mueve no destruye nada. Puede inspirarte por un momento, puede darte consuelo por unas horas, puede emocionarte mientras escuchas esta palabra, pero si no baja de tu mente a tus pies, el miedo sigue teniendo territorio. Por eso, hoy no se trata solo de entender más. Se trata de actuar distinto. Se trata de tomar lo que ya aprendiste y convertirlo en un movimiento santo, aunque todavía haya temblor en tu interior. Quiero enseñarte algo muy práctico, muy sencillo y muy poderoso. Decide de antemano cómo vas a responder cuando el miedo aparezca. No esperes al momento del pánico para improvisar. Ya deja resuelto tu siguiente movimiento. Ese principio cambia mucho, porque le quita al miedo la oportunidad de tomar el control cuando la emoción suba. Es como dejar una orden escrita para tu alma. Cuando esto pase, yo haré esto. No dependerás de cómo te sientas en ese instante. Dependerás de una decisión tomada en fe, con la mente clara, delante de Dios. Josué 1:9 lo dice con una fuerza que despierta el espíritu.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Escucha esa palabra, te mando. No es una sugerencia inspiradora, no es una frase decorativa, es una orden santa. Pero Dios no puede ordenar valentía porque tú seas naturalmente fuerte. La puede ordenar porque Él promete su presencia. La base de la valentía no eres tú, no es tu seguridad, no es tu experiencia, no es tu ausencia de miedo. La base de la valentía es esta: Jehová tu Dios estará contigo. Dios no te pide que seas fuerte sin Él. Te pide que recuerdes que Él es fuerte contigo. Y luego aparece otra imagen gloriosa en Josué 3:13. Dice que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asentaran en las aguas del Jordán, entonces las aguas se dividirían. No antes, no mientras miraban desde la orilla, no mientras calculaban el caudal, cuando los pies tocaran el agua. ¡Qué verdad tan poderosa! Muchos quieren que Dios abra primero el camino para recién atreverse a avanzar, pero muchas veces Dios abre el camino cuando ve tus pies entrando en obediencia. El milagro no siempre precede al paso. Muchas veces lo sigue, no porque Dios quiera angustiarte, sino porque te está formando para vivir por fe y no por vista. El paso más aterrador suele ser el primero, pero el primer paso es también el que más miedo destruye. No necesitas valentía para cruzar toda la distancia hoy. Necesitas valentía para dar un paso, solo uno. No necesitas resolver toda tu historia en una tarde. Necesitas obedecer en el siguiente movimiento. Un mensaje, una llamada, una conversación, una decisión, un acto pequeño, pero real. El miedo se fortalece mientras sigues quieto. La fe empieza a debilitarlo en el momento en que tus pies se mueven. Imagínate parado al borde de un trampolín. Tus pies sienten la superficie mojada. Tu estómago se aprieta. Todo tu cuerpo grita que no saltes. Y sin embargo, mientras te quedas arriba pensando, el miedo sigue intacto, porque nadie pierde el miedo a las alturas quedándose eternamente en el borde. El temor se rompe cuando saltas, cuando por fin sueltas el borde, descubres algo que el miedo quería ocultarte. Dios no estaba esperando que dejaras de temblar, ya estaba allí para sostenerte. Por eso decide hoy tu respuesta. Si siento miedo al despertar, entonces lo primero que sale de mi boca será: escrito está, no temas, porque Jehová tu Dios va contigo. Si el miedo me paraliza antes de una decisión, entonces daré el primer micropaso. Si la ansiedad me visita de noche, entonces declararé Filipenses 4 del 6 al 7 en voz alta. Eso es vivir con fe entrenada. Eso es dejar de ser rehén de la emoción del momento. Hoy Dios te dice: no te pido que saltes sin miedo, te pido que saltes conmigo. Tus piernas pueden temblar, tu voz puede quebrarse, tu corazón puede acelerarse, pero cuando sueltes el borde, mis manos estarán ahí, siempre estuvieron ahí. Da el paso, hijo mío, yo te sostengo, porque Dios no abre el mar para los que solo miran, lo abre para los que caminan. Número 15. Tu nueva identidad, de víctima del miedo a guerrero de la palabra. Has llegado hasta aquí, y eso no es pequeño. Has atravesado una conversación profunda con tu propia alma. Has mirado de frente temores que antes te dominaban en silencio. Has aprendido a nombrarlos, a entender cómo operan, a confrontarlos con la Escritura, a distinguir la voz de Dios de la voz del miedo, a orar con intención y a dar pasos aún con las piernas temblando. Por eso necesito decirte algo con toda claridad. Ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Algo se movió dentro de ti, algo se despertó. Y cuando Dios despierta un espíritu de guerra santa en el corazón de uno de sus hijos, ese despertar no se puede deshacer. Tal vez llevas tanto tiempo definiéndote por el miedo que ya no sabes quién eres sin él. Quizá durante años has dicho, aunque sea en silencio: yo soy así.
Yo siempre tengo miedo. Yo no soy fuerte. Yo no soy como otros. Yo me paralizo. Pero hoy el Señor quiere arrancar ese nombre falso de tu interior. Porque el miedo puede haber sido una batalla repetida en tu vida, pero nunca tuvo autoridad para convertirse en tu identidad. Tu nombre no nace de tu herida, tu nombre no nace de tu ansiedad, tu nombre no nace de tus noches oscuras, tu nombre nace de lo que Dios ha dicho sobre ti. Y si perteneces a Cristo, entonces no eres una víctima del temor, eres un hijo de Dios que está aprendiendo a pelear con la espada del Espíritu. Deuteronomio 31:6 dice: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¡Qué palabra tan gloriosa! La razón para no temer nunca fue tu fuerza, siempre fue su compañía. Moisés habló así a un pueblo que tenía delante un territorio desconocido, desafiante y amenazante. No les prometió que todo sería fácil, les prometió algo mejor, que Dios iría con ellos. Y eso es exactamente lo que define tu nueva identidad. No eres alguien que ya no siente ninguna batalla. Eres alguien que sabe quién camina a su lado en medio de la batalla. Escúchame con atención. Tú no eres una persona miedosa. Eso no es una identidad. Es una condición temporal que el cielo está desmantelando. Tu verdadero nombre es Hijo amado. Tu verdadero título es guerrero de la palabra. Tu verdadera condición es más que vencedor. El miedo no es tu esencia. El miedo es el campo donde Dios te entrenó. Es el lugar donde aprendiste que tu emoción no manda más que su verdad. Es el escenario donde descubriste que escrito está. No es una frase religiosa, sino una espada viva. En ese campo no estás solo. Tienes el escudo de la fe, la espada del Espíritu y al comandante del universo peleando contigo. El guerrero más peligroso para las tinieblas no es el que nunca tuvo miedo. Es el que conoció el temblor, atravesó la presión, sobrevivió noches de angustia y aún así aprendió a pelear y a avanzar. Tu cicatriz no es tu vergüenza, es tu credencial de guerra. Cada batalla que no te destruyó te entrenó. Cada vez que pensaste que no ibas a resistir y aún así seguiste de pie, algo se forjó dentro de ti. Cada noche en que el miedo quiso encerrarte, pero la palabra te sostuvo, dejó una marca santa sobre tu espíritu. No eres débil por haber peleado tanto. Eres peligroso para el infierno porque ahora ya sabes cómo responder. Romanos 8:37 lo declara con una fuerza. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No apenas vencedores, no sobrevivientes por poco, más que vencedores. Y mira sobre qué base descansa esa victoria, por medio de aquel que nos amó. No depende de tu perfección, no depende de que nunca tiemble tu corazón, depende del amor de Cristo. Su amor te sostuvo cuando no sabías ni cómo sostenerte a ti mismo. Su amor te levantó cuando querías rendirte. Su amor te enseñó a tomar la palabra y levantarla como arma. Esa es tu nueva realidad. Tu proceso se parece al capullo de una mariposa. Desde adentro, el capullo no se siente glorioso, se siente estrecho, oscuro, incómodo. Pero esa presión no era tu tumba. Era el lugar donde Dios estaba formando alas. El miedo que sentiste no fue el final de tu historia, fue el entorno donde tu dependencia se volvió más profunda, donde tu fe se volvió más real, donde tu espíritu se fortaleció. Y ahora ha llegado el momento de dejar de verte como una oruga atrapada y comenzar a reconocerte como alguien llamado a volar. Por eso, hoy, quiero que lo declares en voz alta, con el corazón despierto. Yo no soy una persona miedosa. Soy un hijo de Dios armado con la palabra. Hoy desenfundo mi espada. Hoy declaro que escrito está que Dios va conmigo. Escrito está que soy más que vencedor. Escrito está que nada me separará de su amor.
Mi miedo no tiene autoridad sobre mi vida. Mi Dios es más grande que cualquier temor, y su palabra es mi arma más poderosa. Has recorrido un camino importante en este mensaje. Has nombrado tu miedo, has entendido cómo opera, has visto a Jesús destruirlo con 2 palabras en el desierto y has aprendido a empuñar esa misma arma. Antes de despedirnos, graba estas 3 verdades en tu corazón. Primera, el miedo tiene un mecanismo predecible. Aísla, magnifica y paraliza, y ahora tú sabes cómo desactivarlo. Segunda, la palabra de Dios no es decoración, es la única arma ofensiva de tu armadura, y escrito está, es el disparo que el infierno no puede resistir. Tercera, tu identidad no es persona miedosa, tu identidad es guerrero de la palabra. Alguien que siente miedo pero elige obedecer a Dios. Esta noche, antes de dormir, toma un versículo de este mensaje, solo uno, y decláralo en voz alta 3 veces. No lo pienses solamente, dilo, porque la fe viene por el oír, y a veces necesitas oírte a ti mismo declarando la verdad que el miedo quiere silenciar. Si llegaste hasta este momento, es porque tu espíritu tiene hambre de más. Y Dios tiene mucho más para darte. Comparte este mensaje con alguien que hoy esté viviendo paralizado por el temor. A veces un versículo compartido a tiempo salva una noche oscura. Y si quieres seguir recibiendo cada día la palabra que fortalece tu fe y desarma tus temores, suscríbete. Escribe en los comentarios: hoy desenfundo la espada de la palabra y declaro: mi miedo no tiene autoridad sobre mi vida. Escrito está. El miedo habla fuerte, pero la palabra de Dios habla con autoridad. Que el Dios que comandó a Josué, no temas, te llene de la valentía que nace de saber que Él camina contigo. Que cada versículo que guardes en tu corazón sea un filo más en tu espada, y que al despertar mañana, lo primero que salga de tu boca no sea el miedo, sino escrito está. Amén.